Conocí a Estela, mi suegra, 2 meses después de empezar a salir con Rodrigo. Él me había avisado con esa honestidad cariñosa que tienen las personas cuando quieren prepararte para algo difícil sin asustarte del todo. Que su madre era exigente, que tenía ideas muy claras sobre las cosas, que necesitaba tiempo para abrirse. Yo llegué a esa primera cena con flores, una botella de vino decente y toda la buena voluntad que cabe en una persona. No fue suficiente. Nunca fue suficiente. Me llamo Valeria y vengo de una familia de inmigrantes. Mis padres llegaron a este país con 2 maletas y una determinación que yo heredé sin saber exactamente cuándo. Crecí en un barrio que Estela describiría, si tuviera que describirlo, como humilde, con esa pausa antes de la palabra que la convierte en algo menor de lo que es. Estudié con becas. Trabajé desde los 17. Y a los 31 años, cuando conocí a Rodrigo, llevaba 4 años construyendo en silencio algo que todavía no le había contado a casi nadie, porque en los negocios, como en los naipes, conviene no mostrar las cartas antes de tiempo. Estela vio mis orígenes y decidió que eso era todo lo que había que ver. No de manera grosera. Era demasiado calculada para eso. Lo hacía con preguntas. Con esa clase de preguntas que suenan a interés pero son en realidad un inventario. ¿De dónde eran mis padres exactamente? ¿En qué trabajaban? ¿En qué zona vivía yo? ¿Si había ido a la universidad pública o privada? Cada respuesta producía un asentimiento suave y neutro que decía claramente que la información había sido recibida, procesada y archivada bajo la categoría correcta. Durante 5 años fui a sus cenas, sus almuerzos, sus cumpleaños. Llevaba regalos que ella recibía con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Participaba en conversaciones donde mis opiniones eran escuchadas con la atención justa que se presta a algo que no va a cambiar nada. Y soporté, más de una vez, comentarios sobre lo mucho que Rodrigo había sacrificado al elegir una vida distinta a la que ella imaginaba para él, dicho siempre en tercera persona, siempre con ese tono de quien habla de hechos objetivos. Rodrigo lo sabía. Lo hablábamos. Él la confrontaba a su manera, que era una manera suave que no cambiaba nada, pero que yo valoraba porque al menos no fingía que todo estaba bien. Habíamos decidido juntos que no valía la pena la guerra abierta, que el tiempo y la distancia harían su trabajo, que Estela eventualmente entendería. Lo que no sabíamos era que el tiempo tenía sus propios planes para esa noche de diciembre. Estela había elegido el restaurante ella misma, con esa autoridad que ejercía sobre los detalles de cualquier evento familiar. Lo anunció en el grupo de mensajes de la familia, con el nombre del lugar y la hora, y añadió que había elegido el privado porque para una cena de Navidad la intimidad era lo que correspondía. Nadie cuestionó nada. En la familia de Rodrigo, las decisiones de Estela tenían la categoría de anuncios, no de propuestas. Yo conocía el restaurante. Lo conocía muy bien. Pero no dije nada. Llegamos a las 8:30. El lugar estaba lleno con el ambiente de diciembre. Luz cálida, árbol en la entrada, el ruido suave de 20 conversaciones mezcladas. El anfitrión nos llevó directamente al privado, donde Estela ya estaba sentada en la cabecera, con esa postura de quien ha llegado antes que todos para establecer que el territorio es suyo. La cena empezó bien, en la medida en que las cenas con Estela empezaban bien, con conversación fluida sobre temas donde yo no era el centro, con vino que alguien sirvió antes de que yo pudiera servirme, con ese orden invisible que ella imponía sin que nadie lo nombrara. Fue durante el segundo plato cuando ocurrió. La hermana de Rodrigo había traído a su nueva pareja, un hombre llamado Federico, que trabajaba en finanzas y que Estela miraba con la aprobación discreta que reservaba para las personas que cumplían sus estándares. En algún punto de la conversación, Federico mencionó que había estado en ese mismo restaurante la semana anterior para una cena de negocios y que le había parecido extraordinario. Es el mejor de la ciudad ahora mismo. Desde que cambió de dueño, se transformó completamente, dijo Federico, con ese tono de quien comparte información de valor. Estela asintió con satisfacción propia. Por eso lo elegí. Yo siempre sé dónde está lo mejor, dijo ella.
Nadie respondió nada. Yo tomé un sorbo de agua. Fue entonces cuando Estela giró hacia mí con esa expresión que yo conocía, la de quien ha estado esperando el momento correcto para decir algo que lleva tiempo queriendo decir. Valeria, tengo que ser honesta contigo. Esta cena es para la familia cercana y personas que realmente pertenecen a este círculo. Rodrigo lo sabe. Creo que sería mejor que esta vez te fueras a casa y dejáramos que la familia compartiera sola, dijo ella, con una voz tan tranquila que tardé un segundo en entender lo que había dicho. La mesa quedó en silencio. Rodrigo abrió la boca. Yo puse la mano sobre su brazo, suave pero firme, que era la señal que habíamos desarrollado sin palabras para decir, espera, déjame a mí. Respiré y sonreí. No respondí de inmediato. Me levanté de la silla con calma, disculpándome un momento, y salí del privado hacia la sala principal del restaurante. Caminé hasta la barra donde estaba Marco, el gerente de turno, un hombre que llevaba 2 años trabajando conmigo y que cuando me vio supo de inmediato por mi expresión que algo había pasado. Me incliné y le dije 3 frases en voz baja. Marco me miró un segundo, asintió y se ajustó la chaqueta con esa compostura profesional que yo valoraba en él. Volví al privado. Me senté. Estela seguía con esa expresión de quien espera que el problema se resuelva solo. Solo quería buscar algo antes de irme, dije, con la misma calma con que ella había pronunciado mi sentencia. 2 minutos después, Marco apareció en la puerta del privado, saludó a la mesa con una sonrisa profesional y luego se dirigió directamente a mí. Señora Valeria, perdone la interrupción. Quería asegurarme de que todo esté a su gusto esta noche. Y recordarle que el chef preparó la degustación especial que usted aprobó la semana pasada para la mesa privada. Cualquier cosa que necesite, estoy a su disposición, dijo Marco, con una naturalidad impecable. El silencio que siguió fue de una calidad distinta al anterior. Más denso, más cargado. Estela miró a Marco, miró a Rodrigo, miró a mí. «¿La degustación que usted aprobó?», repitió ella, con una voz que había perdido su temperatura habitual. Marco, perfecto en su rol como siempre, respondió con toda la información que la situación requería y ninguna más. «La señora Valeria es la propietaria del restaurante desde hace 2 años. Nos honra siempre con su presencia, pero especialmente esta noche», dijo él, con una inclinación breve y discreta, y se retiró. Nadie habló. Federico miraba su copa. La hermana de Rodrigo miraba el mantel. Rodrigo me miraba a mí con una expresión que mezclaba sorpresa genuina. Él tampoco sabía que había elegido este restaurante en particular. Y algo que reconocí como orgullo contenido. Estela tenía la boca levemente abierta. Era la primera vez en 5 años que la veía sin una respuesta preparada. Me levanté. No con prisa, no con drama, con la misma calma con que me había pedido que me fuera. «Estela, puedes quedarte a cenar tranquila. El restaurante es mío y todos son bienvenidos. Pero yo sí me voy a ir esta noche, no porque me lo hayas pedido, sino porque ya no tengo interés en compartir una mesa donde no soy bienvenida», dije, mirándola directamente, con una voz que no tenía rabia, sino algo más definitivo que la rabia. Tomé mi bolso. Rodrigo se levantó también, sin que yo se lo pidiera. «Feliz Navidad a todos», dije, y salimos. Rodrigo y yo cenamos esa noche en mi apartamento con lo que encontramos en la nevera y una botella de vino que él había comprado sin saber que la íbamos a necesitar así. Fue una de las mejores Navidades que recuerdo. Estela lo llamó al día siguiente. Rodrigo atendió y respondió con menos palabras de las que ella esperaba. No me contó todo y no le pregunté, porque hay conversaciones entre madres e hijos que no necesitan testigos. Lo que sí me dijo fue esto, que le había explicado a su madre que si quería seguir siendo parte de su vida, tendría que aprender a tratar a la persona con quien él había elegido estar. Sin condiciones, sin jerarquías de origen, sin ese inventario silencioso que llevaba 5 años aplicando. Estela no respondió bien en ese momento, pero tampoco colgó el teléfono. Nunca le reproché a nadie mis orígenes. Vine de donde vine
y llegué a donde llegué. Y esas dos cosas no se contradicen, sino que se explican. Lo que aprendí esa noche es que hay momentos en que el mejor movimiento no es defenderse ni atacar, sino dejar que la verdad entre sola y hable por sí misma. La verdad, bien servida, siempre tiene mejor presentación que cualquier excusa.